Muchas gracias a Margarida Márquez por esa exposición tan brillante y que nos ha aclarado mucho en torno a esos desafíos de la integración que planteamos en esta mesa redonda que continúa. Nos hablaba de cómo ha sido la evolución y lo que ha supuesto, sin duda, que Portugal pertenezca a esa Unión Europea y cómo la Unión Europea ha de afrontar también todas esas crisis que han aparecido, como hemos escuchado, la actual y la que ahora mismo acapara muchísimas portadas, que es la del Brexit. Gracias una vez más y continuamos con esta mesa redonda. Oportunidad ahora para escuchar a nuestro siguiente ponente, es Tom Morgan, analista político de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Entró en el Parlamento Europeo en el año 1999 y a lo largo de todo este tiempo ha desempeñado diversos cargos, tanto en Luxemburgo como en Bruselas, y pasando por varias áreas, desde la comunicación hasta la cooperación al desarrollo. Hace 4 años que está afincado en España, trabajando en la oficina del Parlamento en España, donde se ocupa, entre otros, y remarco lo de entre otros porque son varias las áreas que toca y que desempeña, pues entre otros aspectos como analista político del análisis político. Al igual que Margarida, Tom Morgan conoce perfectamente cómo ha sido ese proceso de todos estos años, cómo es la integración que tanto España como Portugal, que hoy planteamos aquí, pues han sufrido y experimentado desde el ámbito institucional y que se refleja en esa identidad europea. Así que, Tom Morgan, gracias por estar también con nosotros. Bienvenido, tiene la palabra. Bueno, buenos días. Gracias, Inmaculada. Buenos días a todos. No voy a hablar en Spanglish. Quería primero felicitar a Margarita por su intervención, disculpar mi pequeño Brexit en medio, pero era también imprevisible, y felicitar a la Fundación Juste, a los organizadores, y agradecerles la oportunidad de venir a este sitio maravilloso que no conocía. Le mando un mensaje a mi amiga, que es americana, diciendo que voy a dar una conferencia o participar en una conferencia en un monasterio del siglo XIV. Y luego pensándolo, digo, cuando se hizo este monasterio, su país ni siquiera se había inventado. O sea que a veces nos olvidamos, o yo me olvido de lo afortunado que soy y me siento de haber nacido en Europa. Y eso a veces me lo paso por alto. Pues nada, muy contento de estar aquí. Y decir, pues, he explicado a Inmaculada quién soy. Trabajo para soy británico, soy inglés, además de británico. Soy europeo y europeísta. Trabajo para la oficina que tiene el Parlamento Europeo en Madrid, que es para toda España, que está a vuestra disposición, que tiene la función de explicar a los españoles qué es el Parlamento Europeo y qué hace, y por qué es una cosa buena, y porque le representan las instituciones europeas, y explicar en Bruselas, eso es la parte de análisis político, qué está pasando en España. No siempre es fácil, pero bueno, les contamos un poco qué está pasando aquí. Yo quería decir brevemente, la Unión Europea es la historia de un éxito, ha sido un éxito, está siendo un éxito, a pesar de algunos reveses, como vemos también. Estamos siguiendo la Eurocopa, que España lleva años ganándolo todo y a veces toca perder. A lo que somos ingleses, pues vemos que los triunfos se hacen de rogar. Pero también, yo también tengo familia galesa y vemos con un poco de ilusión muchas veces podemos superar a las expectativas. Y eso también en Europa lo conseguimos. Y como bien también vimos anoche, no siempre Alemania se sale con la suya. En Europa es igual, porque trabajamos juntos. Bueno, yo voy a dar una presentación muy corta. Yo sé que es peligroso cuando un ponente dice voy a ser breve, y luego es todo lo contrario, pero quiero ser breve. Vengo en representación de un parlamento, entonces lo que nos interesa es parlamentar y dialogar y escuchar también vuestras opiniones, vuestra pregunta, vuestros comentarios, y tener un diálogo y de explicar un poco una idea de Europa. Pues Europa no es algo, diría yo, como el catolicismo o el comunismo o el eurocomunismo. No es una ideología en la que se cree o no se cree sí o sí. La Unión Europea es un proyecto político
que decidimos entre todos y tiene sentido si mejora la vida de todos los ciudadanos o casi todos los ciudadanos y si no, no tiene sentido. Esto es un poco la premisa, ¿no? Que es algo que nos tiene que mejorar la vida, si no lo estamos haciendo mal. Y el Parlamento Europeo está en el corazón, como es lógico, del presente y del futuro de lo que estamos haciendo ahora mismo en Europa. Esta semana ha sido la sesión plenaria en Estrasburgo y ha adoptado una resolución el Parlamento Europeo para la Comisión diciendo cuáles tienen que ser las prioridades de nuestra actuación para el año que viene, o sea, ahora mismo. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Lo principal, la recuperación económica, el empleo. Eso ha sido la primera prioridad. Segundo, la migración, los refugiados, la política de asilo, que tenemos que seguir y replantear un poco cómo estamos haciendo esto, la fiscalidad justa y los derechos fundamentales dentro de los estados de la Unión Europea, dentro de todos. Estos son retos que Europa tiene que conseguir, no solo conseguir, sino que se percibe, que la ciudadanía percibe que se estén consiguiendo, porque tenemos que ser la Unión Europea como la mujer del César, no solo hacerlo, sino también aparentarlo, que muchas veces de las cosas negativas salen toda la prensa, pero las cosas positivas, los logros de Europa, por un motivo u otro, y eso lo podemos hablar, la gente no se da cuenta o pasamos por alto que sea un triunfo, un éxito de la Unión Europea. Y así pasa lo que pasa. Y eso es una responsabilidad, considero yo, de todos, empezando por las instituciones, pero de todos nosotros. Estamos aquí celebrando 30 años de Portugal y de España en la Unión Europea. Y digo celebrando porque, con razón, yo creo que es algo digno de celebrar. Para empezar, en este país, en mi opinión, nadie está planteando que estaríamos mejor fuera que dentro. Nadie cuestiona que no es mejor hacer las cosas juntas, ¿no? Que tener más voz en la escena mundial para el crecimiento económico, para luchar juntos contra el terrorismo, para luchar contra el cambio climático, para seguir siendo los primeros donantes de cooperación al desarrollo, para ayudar a los refugiados, aunque se puede discutir cómo se ha hecho, pero para dar una respuesta conjunta, o para enfrentarnos a cuestiones como seguridad alimentaria, unión energética, etcétera. Son cuestiones que yo creo que hoy en día nadie está diciendo pues estaría mejor España o Portugal o Francia actuando solos, mejor que todos juntos. Unos datos concretos, España cuando entró en el 86 estaba en el 72% de la media del PIB europeo y ahora, a pesar de la crisis que hemos padecido, está en el 90%, entonces, está casi en la media. Han entrado, y no es lo único importante, pero han entrado fondos europeos muy importantes, unos 150.000 millones desde el 86, son 14.000 kilómetros de autovías. Somos el país number one de Erasmus, tanto receptores como de estudiantes, y hemos entrado yo creo que se ha hablado mucho estos días por gente que sabe de esto más que yo, nos hemos afincado y afianzado una situación de paz, de estabilidad y de democracia que hoy en día, no sé, mis hijos, por ejemplo, lo dan por sentado. Es una cosa peligrosa cuando se olvida de dónde viene uno, pero lo damos, eso ya no hay vuelta atrás, me gustaría pensarlo. Y España, pues como es lógico, pero se demuestra en todas las encuestas y eurobarómetros y todas las encuestas, es un país muy europeísta, muy pro-europeo, aunque se cuestione y se critique lo que se hace en Europa. Y no solo ha beneficiado, sino que ha contribuido muchísimo. Hemos hablado de las relaciones con África, las relaciones con los países latinoamericanos, que han mejorado sustancialmente desde los 80, cuando entraron Portugal y España, la lucha antiterrorista, todo el concepto de ciudadanía europea, que fue, si no me equivoco, fue un invento español, una aportación española, entre otras, temas como los derechos de la mujer, que ha aportado mucho España a la Unión Europea, pues ha sido una relación bilateral, no solo de recibir fondos y de hacer
hacer aeropuertos con dinero europeo. Y España ha beneficiado porque ha habido muchos cargos importantes en las instituciones. Estaba aquí Marcelino Oreja, un excomisario muy respetado en Bruselas, Javier Solana, que ha sido nuestro representante de política exterior, y luego presidentes del Parlamento Europeo, como Gil Robles, Josep Borrell, Enrique Barón, y muchos eurodiputados de mucho nivel, como Alejandro Cercas, que fue, no porque esté aquí, fue de nuestros preferidos, porque siempre estaba para dar la cara y para discutir de lo que está haciendo el Parlamento Europeo con los stakeholders, con los ciudadanos, para explicar, eso es lo que pensamos hacer, ¿qué os parece a vosotros? ¿No? Que eso es un poco lo que tiene que hacer el Parlamento Europeo día tras día, porque Europa tiene que ser una cosa de todos. Y los avances legislativos que han beneficiado muchísimo a España como a otros países, pero especialmente aquí, pues la política de las pymes, la protección de los consumidores, el transporte, el turismo, la agricultura, la salud pública, la protección de datos, etcétera, etcétera, temas de cultura. Todo eso ha sido el progreso en España, en Europa en general. No es suficiente, evidentemente. Y nuestro gran reto ahora es mejorar la cercanía. Tenemos que acercar más aún la Unión Europea a los ciudadanos, que lo sientan como algo mío, algo propio y algo, sobre todo, y esto lo decimos desde un Parlamento que elegimos entre todos, que se puede cambiar. Yo he dicho que nadie está cuestionando Europa como concepto, nadie quiere dar marcha atrás, pero no todo el mundo está contento con la Europa que estamos haciendo. Pero esto, decimos día tras día, se puede cambiar. Europa es un proyecto político, un proyecto muy democrático. Yo creo que esto es incuestionable. No viene desde Berlín, desde Bruselas, impuesto por nadie. Hablamos de ceder soberanía, más bien compartimos soberanía. Compartimos entre 27 o 28 compartimos soberanía de una forma democrática. No solo las elecciones que votamos todos cada 5 años, sino pues la propia Comisión Europea, nuestro ejecutivo, nuestro gobierno, su presidente elegido por el Parlamento Europeo en función de los resultados de las elecciones. Todos los comisarios, todo el gobierno europeo pasa por una serie de audiencias con los eurodiputados, y si no están a la altura no va a entrar en vigor esa Comisión Europea. Y luego hay un control constante durante los 5 años. Todo lo que hace la Comisión están los comisarios, los altos cargos que tienen que rendir cuentas a la comisión parlamentaria correspondiente, a la sesión plenaria. Y esto, en el tiempo que llevo yo, los 15 años, 16 que llevo en el Parlamento Europeo, lo he podido presenciar, como esto ha ido en aumento, ¿no? La Comisión toma mucho más en serio ese papel de control democrático, que yo creo que solo puede ser bueno para todos los ciudadanos, ¿no? Y para las políticas europeas. Lo mismo el Consejo, que son ministros, aunque siempre, o sea, muchas veces para nosotros son los malos de la película, porque dicen que no y no quieren pagar, pero son ministros democráticamente elegidos. Y luego el Parlamento Europeo, la otra institución muy importante, lógicamente sale de las urnas, elegidos por 500 millones de ciudadanos, y ejerce las 3 funciones de cualquier parlamento, ¿no? Fija el presupuesto junto con los ministros, controla el ejecutivo, y ahora legisla casi 98% de la legislación es codecidido por el Parlamento y por el Consejo. Tiene además un control de toda la política exterior, control eficaz, real. Y en cuanto a temas de comercio exterior, tiene la última palabra sobre todos los acuerdos comerciales. Por ejemplo, el famoso TTIP que estamos negociando, que a algunos les parece una maravilla y otros creen que es el fin del mundo. Es una Europa democrática, y eso es un buen ejemplo de cómo está surgiendo una opinión pública europea. Entonces, aunque solo sea por eso, yo creo que es una cosa buena, porque hay mucha gente a favor del TTIP a nivel europeo y mucha gente que está en contra a nivel europeo. Y esto va a llegar, después de haber escuchado a todos, al Parlamento Europeo, que va a tener, no sé si la última palabra, pero vamos, una palabra determinante, que va a decir sí o no. Muy transparente, además, Europa, o sea, no se puede decir que no sea transparente.
todas las sesiones de la sesión plenaria, las reuniones de las comisiones se transmiten por web streaming en el idioma que quieras. Muy, muy apreciado por los insomnios, pero ahí está, para todo el mundo puedes ver lo que están haciendo los eurodiputados en tu nombre. Y tenemos una comisión de peticiones donde todos los ciudadanos, y eso España es el país que más se aprovecha de esa oportunidad, puede enviar peticiones a la Unión Europea a través del Parlamento Europeo para cambiar cosas concretas dentro de su competencia. Y esto en España y en Alemania son los dos países que más lo utilizan. A ver, pero eso lo tenemos que comunicar, como he dicho, entre todos, y es una responsabilidad de todos, de identificar los problemas reales de la gente, de estar a la escucha y de buscar soluciones. Lo tenemos que hacer desde las instituciones, los políticos nacionales, que no siempre lo hacen, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, la sociedad civil, las ONGs, etcétera, los lobbies, y también los ciudadanos, cada persona, ¿no? Que si queremos mejorarlo, lo tenemos que hacer entre todos, no dejar que otros deciden por nosotros. Y estamos en un momento, parece que siempre decimos lo mismo, pero estamos en un momento crucial para Europa, sobre todo pues, el Brexit, que lo podemos hablar si queréis, y no solo el Brexit, sino el auge del populismo, nacionalismo, que estamos viendo en muchos países europeos y no europeos, que es a lo mejor más preocupante. El Parlamento Europeo ha dicho que el Brexit, bueno, es una decisión que se ha tomado y ahora tiene que ser una solución rápida y no podemos volver a una Europa a la carta, ¿no? Los demás, a lo mejor es una oportunidad para los demás países de avanzar más rápido hacia una Europa más integrada, pero no puede ser una Europa a la carta. Y también una postura que tienen todos, que creo que es muy importante, en contra de cualquier brote de xenofobia en cualquier grupo de ciudadanos, en cualquier partido o en cualquier país de la Unión Europea. Eso estamos muy vigilantes y esto es lo que no se puede permitir. El tema de los refugiados, ha dicho muy claramente el Parlamento Europeo que tenemos que ser solidarios, que ha puesto encima de la mesa fondos nuevos, fondos frescos, dinero fresco. Hay que repartir la carga entre todos los países de la Unión Europea. No puede ser que algunos lleven toda la responsabilidad de solucionar ese problema, que están llegando, bueno, a cuentagotas, pues ahora están llegando a otros países. Y tenemos que revisar la política de asilo y de migración. Eso lo ha dicho esta semana el Parlamento Europeo, que está claro que no funciona todo lo bien que nos gustaría. Y luego, en cuanto a bueno, si salimos o hemos salido de la crisis económica, está claro que Europa aún no está en su mejor momento económico, tenemos un gran problema de empleo o de paro. El Parlamento Europeo tiene la mayoría que tiene, que ha dependido de las urnas también. Insiste en la responsabilidad fiscal, pero también en la necesidad de inversión y de crecimiento y sobre todo de buscar o encontrar soluciones para el paro juvenil, que ha puesto también miles de millones de euros encima de la mesa para intentar mejorar eso, pero más tiene que hacer. Y para el futuro, yo creo que con o sin el Reino Unido pasa por más integración política. Estamos un poco a medio camino desde cuando empezamos con un simple mercado común, un medio camino entre eso y la integración política y fiscal. Hay muchos temas que todavía, o sea, mucho trabajo por hacer, que a lo mejor, bueno, que ese reto que tiene Europa y que tiene que asumir este reto no se puede quedar estancado. Y el mensaje que queremos transmitir siempre desde el Parlamento es que el voto de ciudadano es determinante para elegir este rumbo futuro de la Unión Europea. Tenemos muy claro cuáles son los retos, pero en qué sentido tenemos que avanzar, eso dependerá de todos. Y lo que tenemos que reforzar también es una identidad europea. Lo hemos hablado mucho. Yo creo que la identidad europea evidentemente no va a excluir la identidad ni española, ni extremeña, ni portuguesa, pero como se ha dicho antes, sí que creo que existen unos valores europeos, no es que sean nuestros exclusivamente, pero cuando hablamos de solidaridad,
de igualdad, de respeto a la democracia, al Estado de Derecho, es algo que tenemos todos en común en Europa. Son criterios para entrar y es algo que si flojea en algún Estado miembro, enseguida tiene un toque de atención de la Comisión Europea. Es algo que tenemos todos en común, no solo los 28 Estados europeos, pero sí que es algo que nos une. La economía social de mercado, que lo hemos hablado antes, no todo el mundo, no todos los europeos comparten ese modelo, pero yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos, de los partidos políticos, y es algo que compartimos prácticamente todos nosotros, algunos países más, pero no todos, y en Estados Unidos y en China tienen otro tipo de modelo, es algo que tenemos muy en común, es como una identidad europea. Los derechos humanos, la libertad de expresión y la lucha también europea en todas las cumbres donde somos más fuertes juntos por un mundo mejor, que puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Pero las cumbres medioambientales, de cambio climático, las cumbres de cooperación, muchas veces es la Unión Europea quien está liderando pues, y insistiendo y siendo el defensor más ambicioso y más generoso de cambios más sustanciales en contra de otros bloques, otros países que son más reticentes. Entonces, yo creo que podemos demostrar claramente el valor añadido de Europa, podemos estar orgullosos no solo de nuestra historia, sino de nuestro presente y de nuestro proyecto político y democrático. Y si no estamos orgullosos, una vez más, lo podemos cambiar. Y para eso tenemos instituciones democráticas que dependen de todos nosotros. Muchas gracias.